Buenos días, señora presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, ilustrísimo señor académico, profesor Brines, ilustrísimos académicos, bienvenidos a esta sesión, pero es que estoy un poco resfriada y la voz no me da para más, a la 9ª sesión del ciclo Envejecimiento y Salud. A pesar de que casi todas las sesiones han sido dedicadas a problemas en las personas de edad avanzada, hoy tenemos una sesión en la que, bueno, podemos decir que estamos en el primer día del envejecimiento, porque desde que nacemos ya empieza la curva hacia adelante, ya empieza la vida a irse cada día haciendo un poco mayor. El título que el profesor Brines ha puesto al tema, El niño padre del hombre, la proyección de la salud y enfermedad del niño sobre el futuro adulto. Creo que esto da una idea clara de cuál ha sido el objetivo que él ha perseguido con esta sesión. Sin más preámbulo y porque tenemos varios ponentes, voy a darle la palabra y a dejar que coordine toda la sesión al profesor Juan Brines, que empezará por hacernos una introducción y a continuación les presentará a todos los ponentes. Gracias, Juan, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. No leo ahora, Cristina. Sí. Es que Sí, mira a ver si puedes localizarlo aquí. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero decir que la sesión la hemos configurado de manera que yo hablaré unos 10 minutos y a continuación se expondrán los respectivos conferenciantes el programa que ahí ven. Voy a ser bastante breve con el propósito de incendiar un poco la discusión, en el sentido de que creo que la realidad la conocemos bastante y que ya es hora de que se pase a la acción. Pero, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la señora presidenta de esta Real Academia y a la Junta Directiva por el honor que se me ha concedido al confiar en mí la organización de esta 9ª sesión sobre el ciclo de envejecimiento y salud. Quiero agradecer, además, la presencia de mi presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, al que aprovecho para felicitarle por sus denodados esfuerzos en promover la adecuada atención al niño, especialmente en el difícil entorno de la atención primaria. Hago extensiva este agradecimiento a mis queridos compañeros de la Real Academia, a los de la Facultad, del Hospital Clínico. Por cierto, que veo y me preocupa, yo pensaba que el aula estaría llena y me llama tristemente la atención que no ve ni un solo residente. Y me llama tristemente la atención. Posiblemente no tenemos la gracia o no tenemos o el tema no es lo suficientemente interesante. Paso por eso. Hago extensivo este agradecimiento al Servicio de Pediatría por los que han asistido, puesto que lo que vamos a decir en mayor o menor medida a todos les pertenece. Y quiero subrayar mi gratitud al don Rafael Estany, que ha tenido la generosidad de estar presente, por cuanto fue uno de los grandes pediatras, es uno de los grandes pediatras de la Sociedad Valenciana, y durante muchos años fue el director del Hospital Militar y nos cedió gratuitamente las incubadoras de aquel hospital en unos momentos tristes donde se nos negaba el pan y la sal. También quiero expresar mi gratitud al doctor Antonio María Abella, cuya dedicación y entrega durante más de un lustro al estudio de la promoción de la salud
en el niño permitió confirmar el papel decisivo que el maestro de escuela puede tener en la promoción de la salud del niño y del futuro adolescente. Entro de inmediato en el núcleo del tema. Desde sus orígenes, la actividad pediátrica ha tenido tres objetivos claros, que han sido combatir la mortalidad del niño, en especial la mortalidad más alta, que era la de la mortalidad infantil, la del primer año de vida. En segundo lugar, luchar contra las enfermedades, especialmente aquellas que incapacitaban, las que producían discapacidad. Y en tercer lugar, promover la salud del niño. Y la actividad pediátrica, actuando así, ha sido la especialidad médica que más ha contribuido a aumentar las expectativas de vida de la población. De modo que a lo largo del siglo XX, la esperanza media de vida, que en sus inicios rondaba los 40 años, a finales de este siglo superaba los 80 en los países tecnológicamente desarrollados, gracias sobre todo al descenso de la mortalidad infantil que pasó del 30 por 1000 al 3 por 1000 en el curso de ese siglo. No es de extrañar, por tanto, que durante más de la mitad del siglo la principal preocupación sanitaria de las Gracias. ¿Se me oye bien ahora? ¿Sí? Vale. Insisto en ello. No es de señalar que durante más de la mitad del siglo XX la principal preocupación sanitaria de las naciones occidentales fuera la lucha contra la mortalidad infantil. Pero a medida que se rescataban niños de la muerte, aumentaba el número de penosas secuelas, y muchas de las cuales, junto a otro notable contingente de enfermedades crónicas y recurrentes, rebasaban y rebasan los límites de la infancia y adolescencia para proyectarse sobre la edad adulta. Cualquiera de las subdisciplinas pediátricas ofrece abundantes ejemplos de ello, y así podemos comprobar cómo la neonatología, salvando recién nacidos, afectos de prematuridad, de anoxia o de malformaciones congénitas, ha dejado un reguero de secuelas penosas, algunas de por vida, como la oligofrenia, la parálisis cerebral infantil, el síndrome del intestino corto, la broncodisplasia o la retinopatía de la prematuridad. Algo parecido observamos en la neumología, que aporta al grueso de la medicina del adulto la supervivencia de los niños con fibrosis quística o la recurrencia del asma bronquial. Y lo mismo podríamos anotar para la nefrología, la cardiología, la gastroenterología, la infectología pediátricas, con las distintas afecciones que conducen a sus respectivas insuficiencias crónicas, insuficiencia renal, hepática, etc. Para ofrecer una idea de ellas y su impacto sobre la medicina del adulto, he creído oportuno ofrecer un breve relato en la proyección de dos subespecialidades señeras, como son la oncohematología y la neonatología, cuyos contenidos al tema que nos ocupa serán expuestos respectivamente por los profesores Joaquín Donat y Javier Stein, expertos en dichas materias. Repito que durante más de medio siglo la principal preocupación sanitaria de los países occidentales fue la lucha contra la mortalidad infantil, pero la mejoría del nivel de vida, la generalización de la antibioterapia y la ampliación del número de vacunas y su amplia difusión han conducido a que la inquietud por la salud del niño se haya visto superada por la morbimortalidad del adulto mayor y del anciano. De modo que actualmente el principal problema de la medicina en los países tecnológicamente desarrollados lo constituyen lo que se conocen como enfermedades de la civilización o enfermedades no transmisibles, las NCDs de la OMS, las Non-Communicable Diseases. Entre ellas la arteriosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y las enfermedades neurodegenerativas se presentan como auténticas epidemias. Antecedentes directos de las tres primeras lo constituyen el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la hipercolesterolemia. Otras entidades
de este grupo de afecciones de los mayores la constituyen las neoplasias de diversos órganos, como pulmón, mama, estómago, colon, próstata o piel. Y a ellos tendríamos que añadir la osteoporosis. A la cabeza de todas ellas se sitúa, por su preocupación, la enfermedad coronaria, por su alta mortalidad. El origen de estas afecciones es multifactorial y su desarrollo depende en gran manera del estilo de vida que han llevado los afectados, lo que incluye estilos de vida que incluyen los hábitos alimentarios, el ejercicio físico, el ocio y el descanso, y el contexto emotivo desde el que se contempla la propia existencia y las actitudes derivadas. Las intervenciones terapéuticas y preventivas, una vez desarrollada la enfermedad, suelen ser complejas y con frecuencia poco satisfactorias. Además, los intentos para prevenirlas en la edad adulta han conducido generalmente al fracaso, porque el proceso morboso se desarrolla de manera silente a lo largo de decenios y por la resistencia del adulto a adquirir hábitos y estilo de vida extraños a su biografía. Además de la contundencia de los datos que nos ofrece la epidemiología clínica, dos hechos promovieron en nuestro grupo la atención por estas afecciones del adulto. El primero de ellos es que cuando se ha investigado a fondo estas enfermedades de la civilización, un hecho invariable y del mayor interés ha sido la comprobación de que sus orígenes pueden rastrearse hasta la propia infancia. Así lo confirmó el estudio longitudinal Bogalusa, parte de los datos ocasionales que se habían recibido de las autopsias de niños, de adolescentes, etcétera, etcétera, donde ya se veían placas de ateroma. Bueno. Así lo confirmó el estudio longitudinal Bogalusa, iniciado en 1973, en el que se incluyeron 1.457 niños entre 5 y 14 años, controlados durante 15 años y que demostró que los principales factores de riesgo en niños para futuras afecciones cardiovasculares eran las cifras altas de tensión arterial, el elevado índice de masa corporal y la obesidad y la hipercolesterolemia. Y aún más extremo, si cabe, es el estudio de epidemiología clínica que comparó en los años 20 del siglo pasado, en la década de los 20 del siglo pasado, el retraso de crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer y el parto prematuro, con la hipertensión, la cardiopatía coronaria y la diabetes tipo 2, en los individuos de mediana edad a partir de los años 50. Y no aporto más que dos datos que son más significativos. El otro hecho que llamó nuestra atención es que los mayores contenidos de los estilos de vida, esto es, de la condición constituida por los conocimientos, por las habilidades prácticas, por los valores, principios y actitudes, se adquiere en la inmensa mayoría de casos durante la infancia y la adolescencia. Está, pues, fuera de toda discusión que si queremos añadir años a la vida y vida a los años, debemos promover la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables y que el mejor momento para ello va a ser la infancia y la adolescencia. La adolescencia muy propicia para los hábitos alimentarios, el ejercicio físico, la adquisición de valores, principios y actitudes en la adolescencia. Nuestro grupo ha ido desarrollando esta perspectiva animado con la convicción de que poca altura y solidez puede alcanzar un edificio si sus cimientos son endebles. Y en esa línea de trabajo, se inició hacia el año 1980, cuando intentamos infructuosamente, íbamos Roberto Hernández y yo, introducir unas lecciones optativas sobre salud en la antigua escuela de magisterio, en la normal, para promover entonces la salud del niño. Poco después, iniciamos un estudio con el doctor Abella, cuya presencia agradecemos, para demostrar lo que era obvio. Y es que si los maestros escolares tienen capacidad para enseñar geografía, para enseñar conocimientos, habilidades prácticas y actitudes en matemáticas, en lengua, en geografía o historia, ¿no serían menos capaces de aplicar tales categorías pedagógicas a la enseñanza de la promoción de la salud, aptitud que se nos había negado en la normal? Tras 5 años de estudiar en 3 colegios la prevención de la caries dental, defendió el doctor Abella los resultados en una magnífica tesis y la rotundidad de los mismos motivó varias publicaciones en revistas y congresos nacionales e internacionales.
No quiero detallar las ulteriores peripecias que la idea de implicar a los maestros de escuela en la promoción de la salud del niño y del futuro adulto tuvo en diversos foros europeos, como la CES, es decir, la Confederación Europea de Especialistas en Pediatría, el Board Europeo de Pediatría o la European Association for Pediatric Education, instituciones de las que fui miembro y de la última presidente. Sirva como muestra iniciática recordar que en el año 1993, hace veintitantos años, se celebró en Roma el Congreso de la Asociación, cuyo tema fue la prevención durante la infancia de las enfermedades degenerativas del adulto, aspectos educacionales pediátricos, cuyas conclusiones fueron bastante controvertidas, pues hacía recaer el peso y responsabilidad de la prevención de estas enfermedades de la civilización en el pediatra y, secundariamente, en un sinnúmero de otras profesiones ligadas a la economía, al deporte, a la política o a los medios de comunicación. Sobre el rol del maestro en ese cometido, o no se pensó en él, lo que fue la tónica del Congreso, o se le otorgaba un papel secundario. Este enfoque, que rebatimos ya en la propia reunión, se demostró en los años siguientes carente de efectividad. Ni el pediatra de entonces ni el actual dispone de tiempo suficiente ni de formación idónea para promover estilos de vida en los niños y en los adolescentes. Hoy día están reclamando en la calle 10 minutos para atender a un niño, lo cual para los mayores nos parece una auténtica insuficiencia, una auténtica vergüenza. La implicación del maestro en la promoción de la salud del niño y del futuro adulto fue retomada como tema principal en un congreso ulterior de la Asociación Europea de Educación Pediátrica en el 2013 en Budapest y de un congreso mixto con la Asociación Francesa de Enseñantes el año pasado, y de manera colateral en otros dos congresos de la asociación, uno en Valencia y otro en Budapest. Tras el fracasado intento de incorporar, como he avanzado, la promoción de la salud de los niños y futuros adultos en el programa de la escuela normal, la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior, y en concreto el conocido como Plan Bolonia, nos permitió incluir en la primera década de este siglo una asignatura denominada Infancia, Salud y Nutrición, entre las troncales de primer grado de la Facultad de Magisterio. Por justicia resulta obligado destacar los esfuerzos y dedicación a la implantación de esta asignatura llevadas a cabo por la profesora Cecilia Martínez Costa y el profesor Paco Núñez, que la han dirigido desde lo que comenzó a impartirse hace ya 10 años, y en los que han colaborado todos los profesores de pediatría de la Universidad de Valencia. Insisto además que estos dos profesores han estado interesados desde la década ya de los 90 y han estado investigados en las primeras manifestaciones antropométricas, bioquímicas y del funcionalismo vascular en el origen de la arteriosclerosis, y de ellos nos va a hablar el doctor Núñez, una parte de su inmenso trabajo. Mientras que la doctora Martínez Costa, la actual lideresa de nuestro grupo, finalizará la exposición detallando los objetivos, contenidos y desarrollos de esta innovadora asignatura, así como las proyecciones que se vislumbran. Quiero acabar mi presentación haciendo un llamamiento a la acción, en el sentido de apoyar las iniciativas que conduzcan a una mayor implicación de los maestros de escuela en la promoción de la salud del niño y del adulto. Esta acción ya se ha concretado en Francia y puesto en práctica desde el año 2013. Y poseo abundante información sobre el tema que pongo a disposición de quienes lo deseen. Y para aquellos que no lo conozcan, pues les pongo el origen del título, el niño padre del hombre, que viene de una poesía de Wordsworth del 1802, donde dice: mi corazón es poesía sencilla, la leen ahí, dice: mi corazón brinca cuando contemplo el arco iris en el cielo, y tal. Así fue cuando mi vida comenzó, así es ahora que soy yo mayor, o sea, cuando envejezca o que me muera. El niño es el padre del hombre y ojalá mis días se sucedan unidas por la natural piedad. Muchas gracias por su atención. A continuación, como ya les he anunciado, va a actuar el profesor Donat, que ha llevado la terrible carga de la oncohematología junto con el doctor Rafa Fernández Delgado, la terrible carga de la oncohematología, que es de las áreas, junto creo yo con la neonatología, más difíciles, más lesivas, más difíciles, más penosas de nuestra especialidad. Creo que Valencia puede estar muy satisfecha por la acción de estas dos personas que encabezaron
la línea y los que las han seguido. Doctor Donat, cuando quiera, hable de eso. Muy bien, pues quiero en primer lugar agradecer a la Real Academia, en representación de ella a su presidenta, a la profesora Carmen Leal, que haya organizado este ciclo y que el moderador pensase en que yo podría aportar alguna idea a este aspecto de los problemas que se van a generar en el adulto ya desde la edad pediátrica. Y yo, pues como he hecho prácticamente toda mi vida, pues voy a hablar del niño oncológico, de qué ocurre actualmente con los que padecieron cáncer en su adolescencia, en su niñez o en su adolescencia. Bien, en primer lugar, esta imagen, que es la evolución de la supervivencia a lo largo de los años, nos sitúa en cuál era el problema. Yo empecé a trabajar aquí, en este momento, donde nuestro objetivo fundamental era conseguir mejorar la supervivencia de los pacientes pediátricos. Poco a poco es posible ver cómo esto se ha ido consiguiendo hasta alcanzar unos niveles de supervivencia que en la actualidad, y según los datos que el Registro Nacional de Tumores Infantiles, registro que, como ustedes saben, está en la Universidad de Valencia y que fue puesto en marcha por el profesor Colomer y por el profesor Rafael Peris, pues nos muestra exactamente cómo ha ido evolucionando a lo largo de distintas épocas, distintas cohortes de tiempo, la supervivencia, siempre consiguiendo que esto fuese mejorando. Desde 1980, cuando se puso en marcha este registro, hasta los últimos datos publicados, que son de supervivencia del 2011, siempre mejorando esta supervivencia. Como supervivencia y mortalidad no es lo mismo, no son imágenes en espejo. El año pasado, mi último trabajo de fin de grado que dirigí, le propuse a un estudiante de medicina que analizásemos qué había pasado con la mortalidad. Y estas son las imágenes que él construyó con los datos de Reino Unido, de España y de Estados Unidos. Y que, como vemos, son exactamente iguales. En los años 70 la mortalidad era elevada y poco a poco fue descendiendo. Pero aquí se ha llegado a un punto donde ya no se ha producido más descenso. Ahora tomaremos volveremos a tomar este dato. Algunos de los que estamos en esta sala recordamos esta bomba atómica que empezamos a utilizar para el tratamiento de los linfomas. Es el protocolo LSA2L2 que se empezó a utilizar en Sloan Kettering por Wallner, Bartonal, etcétera, pero que fue el primero que nos mostró que había un camino, que sí que era posible conseguir mejorar la supervivencia. Era un protocolo que se aplicaba uniformemente, no había ninguna distinción. Y como ven, era un protocolo muy denso, sumamente agresivo. Volviendo a una afirmación que el otro día el profesor Morales nos exponía, el problema en el tratamiento del cáncer infantil es que él hablaba el otro día del off-label en pediatría, nosotros hemos sido los más off-label del off-label, porque hemos estado utilizando fármacos que en ningún caso se habían utilizado, y muchos de ellos todavía siguen sin haberse utilizado y desarrollado para los niños, sino que eran desarrollados para adultos
y aplicados en la oncología pediátrica. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, solo ha habido 4 tratamientos de cáncer específicamente desarrollados y aprobados para niños. Es decir, es una carencia que en este momento las sociedades científicas y las asociaciones de padres reclaman investigación en este camino, precisamente para volver a poner en marcha ese descenso de la mortalidad. Se ha estancado la mortalidad porque no hay tratamientos específicos para pediatría. Conseguimos mejorar la supervivencia, fue una gran alegría, pero apareció otro problema que evidentemente en aquel tiempo no conocíamos, y es que la supervivencia va acompañada en muchas ocasiones por alteraciones de la función orgánica, por alteraciones del crecimiento y desarrollo, por alteraciones de tipo psicosocial, por carcinogénesis y por alteraciones de la fertilidad y la reproducción. Es decir, que nos encontrábamos con que solucionábamos la supervivencia, pero proyectábamos para el futuro una serie de problemas que también había o habría que haber tenido presentes. En aquel momento no los conocíamos. No son solo producidos por el tratamiento, tienen que ver también con el propio tipo de tumor, con los efectos mecánicos que pueda producir y también con factores relacionados con el huésped. Poco a poco hemos ido conociendo el impacto de cada uno de estos elementos para poder tener una mejor o una peor supervivencia. El primer estudio que hizo ver que había un problema importante fue este estudio publicado en el New England, que en el año 2006 nos mostraba que analizando una gran población de pacientes supervivientes, resultaba que por lo menos más del 60% tenían al menos un proceso crónico y que casi un 30% padecían un problema grave potencialmente mortal. Y esto, comparándolos con los hermanos, resultaba que era de un proceso crónico 3,3 veces mayor y de un proceso grave potencialmente mortal 8,2 veces mayor. Es decir, que nos encontrábamos realmente con un problema al que había que analizar y que había que intentar también resolver e incluirlo dentro del proceso de tratamiento del paciente oncológico pediátrico. Este estudio nos muestra, de Armstrong y colaboradores, nos muestra que prácticamente en casi todos los aspectos puede haber condiciones de gravedad. Las condiciones de grado 3 o 5 son grave, muy grave y mortal en el National Cancer Institute. Bueno, pues lo importante que quería recordar es que hay dos fundamentales que son, por un lado, la aparición de nuevos cánceres y, por otro lado, los problemas cardiológicos derivados de los tratamientos, especialmente con las antraciclinas. El problema de las antraciclinas en el adulto es bien conocido. En el año 2016 pues ya se realizó en esta Real Academia una mesa redonda sobre la cardiotoxicidad, donde se nos hizo ver los efectos que las antraciclinas tenían. Pero esto sigue siendo un problema, y es un problema que se inicia una gran parte de las veces en la edad pediátrica. Fíjense que en este estudio, que es del año 2016, pues se observa que en un estudio de una población también amplia de supervivientes, de adultos supervivientes de cáncer, pues que una parte importante presentaban cardiomiopatías o enfermedad coronaria, sobre todo valvulopatías, y que muchas de estas enfermedades no se habían diagnosticado hasta el momento en que se les sometió a este estudio de prevalencia de estas complicaciones. Luego, realmente, las posibilidades de que nos encontremos en el futuro con problemas cardiológicos es un dato que hay que integrar absolutamente en el tratamiento. Bien que se ha intentado modificar de muchas formas el tratamiento con antraciclina. Yo recuerdo haber puesto las antraciclinas en 2 horas, en 8 horas, en 24 horas, en 48 horas, y así íbamos, según el protocolo, cambiando el tiempo de infusión, porque se pensaba que era uno de los efectos
el área de bajo la curva del fármaco afectaba al miocardio, y todo esto, después aparecieron los protectores del miocardio, etcétera. Otro aspecto que hemos visto en una diapositiva anterior era la posibilidad de aparición de segundas neoplasias. Y como ven ustedes aquí, hay 3 tiempos diferenciados, 3 épocas diferenciadas. En el primer grupo, de los años 70 a los 80, vemos como la posibilidad de la aparición de una segunda neoplasia, aunque no sea maligna, es mucho más alta que en la década de los años 90. Y que esta neoplasia sea maligna, pues sigue siendo más elevado en el grupo del año 70 al 80. Fruto de esta evidencia, es una de las necesidades que se vio, era la de modificar los tratamientos de forma que fuesen menos agresivos. Este término que se acuñó, que era el tailoring, el hacer el traje a medida, para que lo más agresivo fuera tratado más agresivamente y lo menos agresivo fuera menos agresivamente. Pero aparte de las agresiones de la quimioterapia, había otros tipos de agresiones que también teníamos que tener en cuenta. Miren ustedes cuál es la evolución de un coeficiente intelectual en un grupo según la edad y la radioterapia. Cuando el paciente tiene bastante desarrollado su sistema nervioso central, su cociente intelectual parece sufrir poco. Pero cuando nos encontramos con niños de menos edad, 5 años, su coeficiente intelectual sufre y mucho. Luego, estamos ante una situación creada por la terapia y que también obligó a revisar la necesidad de la radioterapia en las edades pediátricas. Finalmente, para esta introducción, o estos elementos que estoy comentando, quería hablar de la mortalidad acumulada. La mortalidad acumulada por todas las causas también es mucho más alta en los grupos iniciales que en los grupos posteriores. ¿Cuál ha sido la diferencia? Pues la diferencia entre los grupos iniciales y los grupos posteriores ha sido esa conciencia de que estaba pasando algo y de que los tratamientos teníamos que adaptarlos para que no fuesen tan agresivos. Ese LSA2, L2 que les he mostrado al principio, que se aplicaba igual para todos los linfomas, era realmente extraordinariamente agresivo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos creado una serie de personas que han sobrevivido, pero que los hemos convertido en, digamos, clientes crónicos de los servicios sanitarios. Este es un estudio realizado en Inglaterra en los que se ve que los pacientes supervivientes asisten mucho más a la atención primaria y también sufren muchos más ingresos hospitalarios. Bueno, pues fruto de esta reflexión de que aquí era lo muy agresivo, producía muchas complicaciones, pues ha venido desarrollándose una adecuación de los tratamientos. Este es el último protocolo del neuroblastoma, que es en nuestro país es el 4º tumor pediátrico en frecuencia, y que la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica Europea, la SIOPEN, pues ha desarrollado un protocolo para aquellos que no son de muy alto riesgo, es decir, para aquellos que no expresan marcadores como por ejemplo los oncogenes NMIC, pues resulta que en este momento nos encontramos con que a la hora de tratar un neuroblastoma tenemos que elegir entre 10 grupos de tratamiento de intensidad y de duración muy variable. Bueno, pues esto es a lo que hemos llegado para poder intentar evitar la aparición de estos efectos secundarios. Pero lo que existe ya no lo podemos evitar. Y lo que hay que hacer es dar una visión y una salida a qué hacer con estos pacientes pediátricos. Los adultos supervivientes de cáncer infantil son una población creciente. Hemos visto que la supervivencia ha aumentado y puede seguir aumentando.
Las visitas de mantenimiento anual son cruciales debido al riesgo continuado de morbilidad y mortalidad. Al menos el 60% tendrán un efecto colateral causado por el tratamiento. Los pacientes deben ser informados de sus riesgos y animados a mantener estilos de vida saludables que incluyen no fumar, limitar la ingesta de alcohol, aumentar el ejercicio y minimizar la exposición solar. Y estos pacientes serán atendidos probablemente por especialistas de atención primaria, que deben estar informados del diagnóstico y tratamiento del paciente y formados para poder realizar controles adecuados, tratamientos y consejos. En este sentido, existen muchas guías clínicas y la más completa que existe es esta. Esta es la del Children's Oncology Group en Estados Unidos y que ha sido revisada en 2018, en octubre, y revisa con todo detalle todas las posibilidades de cada uno de los fármacos que manejamos, posibilidades de complicaciones, de efectos secundarios, para que los especialistas de atención primaria puedan hacer frente a la acción y evaluar los riesgos de cada uno de los supervivientes. Lo óptimo sería poder manejarlos dentro de un esquema de un programa de superviviente, pero esto que es ideal y es muy difícil de realizar debido precisamente a la carga existente ya en las unidades de oncología y en la atención primaria, pues nos debe llevar a pensar que hay que colaborar muy estrechamente, primero con la atención primaria pediátrica, para que estos supervivientes puedan ser revisados, y después con la atención primaria de los adultos, para que sigan una serie de controles que puedan beneficiarles y de que puedan atender al problema. Para terminar, en nuestro medio, con una sanidad pública que está muy bien preparada para atender los problemas del cáncer infantil y sus secuelas, lo que comento a continuación nos puede parecer muy lejano. Kirchhoff y Coles, en un trabajo del 2017, describen que entre los supervivientes a largo plazo del cáncer infantil que tienen un empleo fijo en Estados Unidos, es frecuente lo que denominan job lock. Este término se refiere a la decisión de un superviviente de mantenerse en un empleo para mantener la cobertura de su seguro de salud y no tener que ser evaluado de nuevo por otro proveedor de servicios médicos. Esta decisión puede afectar a su progreso profesional, disminuir sus posibilidades de mejor salario y finalmente afectar a su calidad de vida. Mi esperanza es que continúe pareciéndonos tan lejano siempre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Donat, por su excelente presentación que espero que motive controversia y preguntas al final de la sesión. A continuación, el profesor Javier Stein nos va a hablar de la realidad, de la proyección de las atenciones al recién nacido sobre el adulto. Cuando quiera, Javier. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer a la profesora Leal y al profesor Juan Brines su amable invitación a participar en esta sesión esta mañana, donde yo intentaré abordar algunos aspectos relacionados con la repercusión que tiene nuestra asistencia neonatal sobre el futuro adulto. Voy a tener el atrevimiento de comenzar mi exposición discrepando con un personaje de la eminencia científica como Albert Einstein, porque hoy en día sería inconcebible plantear una atención neonatal estando preocupados solamente de los resultados presentes y sin tener en cuenta cuáles van a ser las repercusiones que esto van a tener sobre estos recién nacidos a largo plazo y en su vida adulta. Es verdad que hemos conseguido, al igual que comentaba el profesor Donat, en los últimos años, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, un descenso muy significativo, espectacular, en la tasa de mortalidad neonatal. Y por lo tanto, hoy en día, esa tasa se sitúa por debajo del 2 por 1000 y existen un gran número de recién nacidos que atendemos en las unidades neonatales que sí que tienen futuro. Es verdad que en este descenso de la mortalidad
han contribuido indudablemente el trabajo de muchos profesionales a lo largo de todo el siglo XX y yo, entre todos los hitos que han podido contribuir a este descenso de la mortalidad, creo que son muy significativos el mejor conocimiento que se tuvo de la termorregulación y su importancia, el papel de la oxigenoterapia para revertir la hipoxemia de los prematuros, las medidas de soporte respiratorio como la CPAP y la ventilación mecánica, indudablemente la introducción de los catéteres inicialmente umbilicales y en los últimos años los catéteres epicutáneos que nos facilitaron mucho mantener una homeostasis adecuada del medio hidroelectrolítico y sobre todo a dar un soporte nutricional adecuado a través de la nutrición parenteral. Y cómo no, la posibilidad de administrar de forma exógena el surfactante del que muchos de estos pacientes eran deficientes y también las mejoras que se consiguieron con el uso de los corticoides prenatales para acelerar la maduración orgánica de los fetos en los que existía un riesgo de parto prematuro. Pero como ocurre muchas veces en medicina, todo este descenso de la mortalidad vino acompañado de una morbilidad asociada que inicialmente era desconocida por las personas y los profesionales que atendían a estos pacientes y que estaban muy satisfechos de su éxito en el descenso de la mortalidad, como puede ser la displasia broncopulmonar, la retinopatía y su ceguera secundaria, déficits sensoriales, secuelas neurológicas, etc. Hoy en día sería injustificable que cualquier neonatólogo, cualquier profesional que atienda a un recién nacido no contemple en su actuación los riesgos que supone y tenga presente esta morbilidad asociada. Es verdad, como ha explicado el profesor Brines, que probablemente la neonatología sea una de las áreas de la pediatría que ha experimentado unos cambios más significativos durante el último siglo. Inicialmente, el objetivo fundamental, al igual que ocurría con la oncología, era reducir la mortalidad, que era secundaria o consecuencia, en la mayoría de ocasiones, de infecciones, asfixia, prematuridad y malformaciones congénitas. Luego empezamos a centrar nuestra preocupación en toda esa morbilidad que existía más a corto y medio plazo. Pero indudablemente en las últimas épocas estamos ya mucho más preocupados sobre el efecto que nuestra actuación pueda tener como secuelas más a largo plazo, en forma de déficits neurosensoriales, retraso mental, secuelas pulmonares y también no hay que desconsiderar el impacto que a nivel familiar y socioeconómico tiene el nacimiento de un niño prematuro. Como digo, las tasas de supervivencia han mejorado extraordinariamente en los últimos años. Tanto es así que niños que han nacido tan inmaduros como en la semana 25 o 26, en la mayoría de los países europeos conseguimos unas tasas de supervivencia que están muy por encima del 60%. Y niños también tan inmaduros como niños de 28 o 29 semanas, en ellos actualmente las tasas de supervivencia están muy por encima del 90%. Es verdad que con todo esto hemos conseguido un número de pacientes que han sido prematuros sobre los cuales existen una serie de consecuencias a largo plazo que no podemos obviar. Consecuencias en el terreno físico, en el neurodesarrollo y, como ya comentaba, a nivel de impacto socioeconómico y familiar. Pero también es verdad que junto con el éxito en la reducción de la mortalidad, en los últimos años las secuelas más graves, las secuelas neurológicas, en los niños más inmaduros, como muestra esta diapositiva, se han visto reducidas también de manera muy significativa. Y niños que han nacido tan prematuramente como en la semana 25 o semana 26, el porcentaje de ellos que sobreviven con secuelas neurológicas mayores es muy pequeño. Por tanto, en la neonatología del siglo XXI, tenemos que ser más ambiciosos y tenemos que plantearnos nuevos retos. Indudablemente, la mortalidad importa, la morbilidad también. Debemos intentar seguir esforzándonos en reducir la misma y a través de ellos, indudablemente, conseguir la promoción de la salud del niño. Pero probablemente es un momento ya en el que tengamos que empezar a recapacitar sobre si nuestras actuaciones pueden tener algún efecto en lo que es la promoción de la salud del futuro adulto. Este concepto no es un concepto nuevo y es de justicia mencionar algunos trabajos que sentaron las bases para el mismo.
como por ejemplo todos los estudios que fueron inicialmente de base epidemiológica, que se realizaron, por ejemplo, en Holanda, con adultos que habían nacido a finales del año 44 y principios del año 45, en una época en la que, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un episodio de hambruna muy intenso y muy recortado en el tiempo. Y de entre las conclusiones de este trabajo se pudo concluir que la malnutrición materna que experimentaron aquellas mujeres gestantes tuvo consecuencias sobre la salud futura de su hijo. Y un dato que para mí me parece muy importante es que ellos también llegaron a la conclusión de que la etapa de la gestación en la que se producía la carencia nutricional determinaba qué sistema orgánico se afectaba. Y por supuesto, hay que mencionar los trabajos epidemiológicos de Baker, que se realizó con una cohorte amplísima de adultos en el área de Hertfordshire, en Inglaterra, que sentó las bases para empezar a hablar del término del origen fetal y neonatal de la enfermedad del adulto, y que, entre otras cosas, estos trabajos documentaron de forma muy adecuada que existía una clara relación entre el peso al nacimiento y la prevalencia de la hipertensión pulmonar de estos recién nacidos cuando llegaban a la etapa adulta. Todos estos trabajos vienen a apoyar un poco la idea de que el entorno tiene mucho más efecto sobre nuestra salud que nuestros genes. Tanto es así que esto significa que al menos el 80% del riesgo de presentar una enfermedad no transmisible se debe al entorno y a elementos como los hábitos de vida y la nutrición. Y existen unas determinadas épocas donde la ventana de oportunidad para que nosotros actuemos es fundamental y esta época abarca fundamentalmente los primeros 1000 días de vida contados desde el primer día de la concepción. ¿Y por qué esta es una etapa crucial y es una ventana de oportunidad? Pues porque existe es un periodo de desarrollo orgánico muy importante. Muchos de los órganos y sistemas que se están desarrollando lo hacen de manera muy importante en este periodo de tiempo. Y como podemos ver ahí, en las enfermedades más prevalentes en las sociedades occidentales, muchos de estos órganos son los que están implicados en el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la aterosclerosis, etc. Y se ha ido creando el concepto de que si nosotros conseguimos garantizar un crecimiento óptimo en esta etapa tan crítica, tendremos mucha más probabilidad de conseguir que estos niños sean adultos sanos. Y si por las circunstancias que sea este crecimiento se vea interferido, el riesgo de padecer enfermedad en la etapa adulta es mayor. Es verdad que ya existen muchos trabajos que relacionan claramente el hecho de nacer prematuramente con un mayor riesgo de padecer alteraciones metabólicas a largo plazo, como sea la aparición de la pubertad precoz, el aumento de la resistencia a la insulina, mayor tensión arterial o una disminución de la densidad mineral ósea. Pero también es verdad, y esto es un concepto relativamente reciente, que el crecimiento postnatal y la nutrición adecuada tiene un impacto muy importante sobre el neurodesarrollo de estos recién nacidos prematuros. Y existen muchos trabajos que ya han demostrado que una mayor ganancia ponderal y un incremento en el IMC desde el nacimiento hasta aproximadamente que la época en la que estos niños alcanzan su edad a término postconcepcional se asocia a un mejor pronóstico neurológico. Un exceso de ganancia o peso a posteriori no añade ningún beneficio a lo anterior. Es verdad que tienen un papel muy importante en la mejoría del neurodesarrollo, la ingesta proteica y energética, y que existen algunos ácidos grasos esenciales que se desarrollan especialmente con una mejora en el desarrollo visual. Por lo tanto, a través de la nutrición y optimizando el crecimiento de nuestros niños prematuros, podemos tener unos beneficios muy importantes a corto y largo plazo. ¿Y cuáles serían los objetivos nutricionales? Conseguir un crecimiento postnatal que sea en la medida de lo posible lo más parecido al crecimiento que estos niños tendrían intraútero y de una u otra manera intentar evitar un retraso al crecimiento que ocasionemos nosotros una vez se ha producido el nacimiento pretérmino de estos niños.
Por supuesto, es importante luego a posteriori evitar la sobrecarga nutricional. Y con estos objetivos probablemente tengamos un efecto evitando la morbilidad precoz y sobre todo la morbilidad a largo plazo. Y esto, que puede parecer algo sencillo de conseguir, no lo es tanto. Aquí tenemos un ejemplo con unas curvas de percentiles donde podemos ver cómo evolucionan desde que se produce el nacimiento prematuro de un niño en la semana 28, por ejemplo, es atendido en las unidades neonatales. Estos son datos de la Red Nacional SEM 1500, que es la red de seguimiento de los niños más inmaduros a nivel nacional, y podemos ver cómo de manera continua en todos los rangos de edad gestacional, estos niños que nacen tan precozmente, cuando son dados de alta o cuando alcanzan la edad de 40 semanas, en todos ellos se ha producido una restricción a su crecimiento extrauterino. Y esto tiene un efecto deleterio, sobre todo a nivel del neurodesarrollo. Por lo tanto, si observamos estas gráficas, podemos ver que la mayoría de estos niños que han nacido con un percentil 50, pues cuando llega el momento del alta están en un percentil 3 o un percentil 10. Quiere decir que en comparación con una población, con una cohorte similar de otros niños no nacidos prematuramente, pues prácticamente 90 o 95 niños serían mucho más altos o mucho más, o tendrían un crecimiento mucho mejor que ellos. Por lo tanto, y ya estoy terminando, creo que los neonatólogos deberíamos plantearnos nuevos retos. Y entre ellos, para mí, creo que es importante, fundamentalmente, debemos intentar, en la medida de lo posible, conseguir reducir el número de partos pretérmino. Y si revisamos un poquito los factores asociados al riesgo de tener un parto pretérmino, vemos que muchos de ellos están relacionados con hábitos de vida saludables. Y por lo tanto es nuestra obligación, la de los obstetras y la de los médicos de atención primaria, promover este tipo de hábitos saludables entre las gestantes. En segundo lugar, yo considero que es muy importante garantizar un crecimiento postnatal óptimo y tenemos que hacer un esfuerzo para poder determinar cuál es el crecimiento postnatal óptimo, porque existe un poco de controversia acerca de si tiene que ser exactamente el mismo que ese recién nacido desarrollaría en la etapa fetal o no. Y en esto también tenemos que invertir un esfuerzo importante. Por supuesto, tenemos que seguir insistiendo en disminuir la morbilidad. Y en cuarto lugar, yo creo que es muy importante que se integre a las familias en el cuidado de estos niños prematuros durante toda su estancia en las unidades neonatales. Es una manera muy eficaz de fomentar la lactancia materna en estos prematuros que tiene unos efectos beneficiosos que están claramente demostrados. Y ya para terminar, una serie de comentarios finales. La programación de las enfermedades del adulto se basa en las consecuencias que los factores ambientales, en especial la nutrición, tienen sobre el desarrollo a largo plazo de la salud del individuo. El programa biológico se debe desarrollar en el mejor ambiente posible, evitando adaptaciones prenatales o postnatales subóptimas en momentos de programación críticos que tendrán consecuencias a largo plazo en forma de enfermedades cardiovasculares, metabólicas o del desarrollo intelectual. Y en ese sentido, si nos ceñimos a las distintas etapas, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante a nivel de favorecer el crecimiento óptimo a nivel intrauterino, fomentar una nutrición materna adecuada y promover hábitos de vida saludables, estar muy concienciados de la importancia que tienen los aportes óptimos en las primeras semanas de vida en estos niños prematuros, sobre todo en lo que a proteínas y calorías se refiere, porque tiene un impacto claro sobre su desarrollo neurológico. Y durante la lactancia, por supuesto, evitar la desnutrición extrauterina, mejorar la ganancia de peso durante la hospitalización con un balance adecuado de proteínas y de energía, intentar en la medida de lo posible mejorar las tasas de lactancia materna y, en los casos que sea necesario, fortificar de manera individualizada la leche materna. Pero también es muy importante tener en cuenta que ese catch-up, una vez se ha conseguido, hay que intentar no sobrealimentar a los niños a partir de los 2 años porque mantener ese catch-up acelerado a partir de esa edad favorece la resistencia a la insulina y la obesidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Stein, por su documentada y difícil exposición, dada la amplitud del tema. Y pasamos a continuación a una muestra de los intentos de nuestro grupo en cuanto a la prevención de la principal causa de mortalidad en los países desarrollados, como es la arteriosclerosis y la coronariopatía arteriosclerótica. Lo va a decir el profesor Paco Núñez. Buenos días a todos y reiterar lo de mis compañeros anteriores, las gracias a la doctora Leal, la profesora Leal y al profesor Brines. Bueno, yo voy a hablar un poquito de parte de lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos últimos años. Bien, la arteriosclerosis es un proceso progresivo que comienza primero con un daño en las células endoteliales, sin que a ese nivel existan cambios macroscópicos. Posteriormente, ese proceso va avanzando, comienza con un engrosamiento, sigue un engrosamiento de la pared, posteriormente la formación de la placa y, por último, la formación del trombo. Lógicamente, nuestro interés está en diagnosticar esas alteraciones en esta época precoz, porque posiblemente las terapias que ahí pongamos para revertir esa situación pues tengan éxito. En esta parte pues el éxito será evidentemente menor. La elasticidad de la pared es el primer elemento que se va a alterar dentro del proceso del desarrollo de la arteriosclerosis. Esa pérdida de elasticidad arterial lo que va a llevar va a ser una disfunción endotelial con un aumento de la rigidez y un aumento de la onda de pulso, que es el elemento más característico de esta alteración, y por último una elevación de la tensión arterial. Todo esto va a repercutir sobre el ventrículo izquierdo, inicialmente provocando una hipertrofia y a continuación provocando disfunción tanto sistólica como diastólica, que va a llevar a la alteración del flujo coronario y a la isquemia miocárdica y a la afectación cerebrovascular. Por lo tanto, como he dicho, el diagnóstico, nuestro interés se centra en diagnosticar en estos momentos precoces de arteriosclerosis el proceso. Para ello, tenemos una serie de métodos y aquí la ecografía Doppler ha supuesto un gran avance. Hay un método clásico, que fue el primero que se utilizó, que valora cambios anatómicos, como es el grosor íntima media, y hay elementos que valoran ese cambio funcional. Lo primero que se altera es la función endotelial, que podríamos diagnosticar mediante la dilatación mediada por flujo, que es un método ecográfico. ¿Qué sucede con este método? Porque es un método muy reciente y su aplicación en clínica pues, no está estandarizado. Hay también, recientemente, se han empezado a utilizar otro tipo de marcadores de afectación endotelial, como son marcadores solubles de activación disfunción endotelial. Lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años es valorar esa rigidez arterial, ese primer daño en la arteria. Para ello utilizamos, como hemos dicho antes, la ecografía Doppler y determinamos una serie de parámetros. La velocidad de onda de pulso, parámetros de elasticidad, rigidez arterial y parámetros de compliance. El grosor íntima media, como he comentado, fue la primera determinación para valorar el daño vascular a nivel de la arteria. Se basa en que mides el grosor desde el grosor de la íntima en la media hasta la adventicia. El problema de todas estas determinaciones siempre es que se debe hacer con un protocolo estandarizado, porque si no los resultados luego son difícilmente comparables entre los grupos de trabajo. Y aquí, por ejemplo, les muestro los resultados en niños normales de diversos estudios, cómo varían de un estudio a otro bastante. Aquí es el estudio que nosotros hicimos y cómo nuestros valores pues, pueden diferir bastante de algunos otros. Pues por eso es por lo que siempre hay que establecer un protocolo rígido para las determinaciones. Siempre nosotros utilizamos la arteria carótida común derecha.
a 1 centímetro del bulbo carotídeo. ¿Por qué a 1 centímetro? Pues porque en el bulbo carotídeo se producen una serie de turbulencias que son las que van a dar lugar, en un primer momento la placa ateromatosa va a comenzar en ese espacio. Hay que hacer un promedio de varias determinaciones y todas ellas deben ser al final de la diástole. Al menos hay que hacerlo en 3 ciclos cardíacos. ¿Y cuándo consideramos que un niño tiene un grosor íntima media elevado? Pues cuando pase el P75 del punto de corte. Esta es una determinación que hacemos nosotros. Nosotros utilizamos un sistema semiautomático que lo que hacemos, como si se fijan ahí, hacemos 3 determinaciones en la misma zona y de ellas obtenemos un promedio. Eso lo repetimos durante 3 veces, con lo cual obtenemos 9 determinaciones durante los 3 ciclos cardíacos que determinamos. El otro aspecto que se puede valorar es la rigidez de la arteria. Para eso utilizamos un método también novedoso, que es el de tracking, que nos va a hacer, lo que vamos a valorar va a ser el diámetro del vaso, tanto en sístole como en diástole. Aquí lo mismo, seguimos un protocolo rígido, según acordado por un comité de expertos, también 1 centímetro por debajo del bulbo, y ahí lo que hacemos es que colocamos 2 traductores a nivel de íntima media, con lo cual nos dibujan cómo se va comportando el vaso tanto en la sístole como en la diástole, y eso va generando una onda de pulso porque tenemos al paciente monitorizado electrocardiográficamente. Cuando esto se hace por un método normal, la precisión es de aproximadamente 0,1 milímetro. Cuando lo hacemos con este método, tenemos una precisión de 0,01 milímetro. Y eso es un dato aparentemente no importante, pero luego cuando se van a hacer los cálculos, pues tiene muchísima importancia. Generamos una serie de ondas. Esa serie de ondas, cada una la analizamos separadamente y lo que hacemos es integrar todas ellas en una onda promedio. Y con ello, pues, determinamos una serie de parámetros que los tienen aquí abajo. Lo que hacemos nosotros, el comportamiento, dependiendo de cómo esté el vaso afectado, en un niño con una afectación ya de la carótida, la compliance estará disminuida, el índice de rigidez, el módulo elástico, el índice de aumento y la velocidad de onda de pulso en un niño con afectación del vaso, pues estarán aumentados. Todo eso lo comparamos siempre pues, con un grupo de niños normales. Y eso es lo que hicimos, pues estudiamos un grupo control y un grupo de niños con factores de riesgo cardiovascular, obesidad y dislipemia. Y observamos qué es lo que sucedía, tanto a nivel antropométrico como presión arterial y valores de lípidos, como estos niños estaban, como era de esperar, lógicamente, pues diferentes tanto de los controles como también con los dislipémicos. Hay que tener en cuenta la tensión arterial sistólica y diastólica, que sin ser una tensión arterial en cifras de hipertensión, sí que era significativamente alta. Y esto va a tener su importancia porque la tensión arterial va a ser un factor importante en el desarrollo del daño vascular. Lógicamente, estudiamos todos estos parámetros en el mismo grupo de niños y cómo los niños con obesidad con respecto a los controles, pues presentaban muchos de estos parámetros ya alterados. El grosor íntima media estaba ligeramente aumentado, pero no tenía un valor significativo, no era significativamente distinto. Bueno, pues cuando hicimos una correlación, cuáles eran los parámetros que más se alteraban o que más se correlacionaban, sobre todo con la velocidad de onda de pulso, vimos cómo la tensión arterial sistólica, el índice de masa corporal y el aumento de los triglicéridos eran los factores que más influían en esa alteración de la velocidad de onda de pulso, en esa afectación de la elasticidad arterial.
buscando más, intentando ver, porque los obesos es un grupo heterogéneo, hay obesos que tienen unas alteraciones, otros que tienen prácticamente obesos que no tienen alteraciones, otros que tienen prácticamente todas las alteraciones bioquímicas, pues buscamos obesos con resistencia a la insulina, porque pensamos que la resistencia a la insulina es un factor importante en el desarrollo de lesión vascular. Y llamativamente, aquellos pacientes con resistencia a la insulina evidentemente tenían prácticamente casi toda una serie de todos los valores bioquímicos prácticamente alterados, pero lo que más nos llamaba la atención es que todos los valores dependientes de la rigidez arterial también estaban alterados, la mayoría de las veces significativamente. Como estos niños también tenían un grosor mayor que los niños sin resistencia y, por supuesto, que los niños normales. Es decir, la resistencia a la insulina tenía una correlación, estaba correlacionado con el OMA y tenía influía de manera significativa en todos los parámetros de rigidez arterial. Evidentemente, como he dicho al principio, todo esto va a desencadenar en el verdadero problema, que es en la afectación miocárdica, en la afectación coronaria y, por lo tanto, en la presencia de eventos cardiovasculares. Y valoramos lo que habíamos dicho, el primer elemento que se alteraba es el aumento de masa del ventrículo izquierdo. Y como hemos visto aquí, el ventrículo izquierdo, en la masa del ventrículo izquierdo era significativamente mayor en los niños obesos, tanto si la tomábamos como elemento, como cifra absoluta, o como si la relacionábamos con la altura. Es decir, había una clara aumento de la masa del ventrículo izquierdo entre los niños obesos con los niños normales. De tal manera que ya en esos niños, 7 niños obesos presentaban hipertrofia del ventrículo izquierdo, 6 de ellos excéntrica y 1 de ellos concéntrica, y por lo tanto realmente esos niños estaban ya en este momento con un riesgo importante para su futuro. Bien, nosotros, concluyendo con todos estos datos que hemos visto, en nuestra experiencia, la medida ultrasonográfica de la rigidez arterial es un procedimiento sensible, más precoz que el grosor íntima media, porque hemos visto que en esos niños, aunque la tenían aumentada, no eran de manera significativa para detectar el daño vascular en niños con factores de riesgo cardiovascular. Y que la aplicación sistemática de estas técnicas podría tener importantes implicaciones para el diagnóstico precoz y la puesta en marcha de actuaciones preventivas, lo que significaría disponer de un marcador de aterosclerosis en la fase preclínica de la enfermedad que podría ser beneficioso para los niños aquellos como, por ejemplo, pues los que hemos comentado antes, los niños con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y por último, la detección de alteraciones funcionales en niños de riesgo podría permitir la aplicación de intervenciones precoces con el fin de evitar retrasar el desarrollo de aterosclerosis en estos niños. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por tu ejemplaridad humana y profesional y por la excelente charla que nos has dado. A continuación, cerrará el acto haciendo una especie de sinopsis la profesora Cecilia Martínez Costa, que como he avanzado antes en mi exposición es actualmente la lideresa del grupo, es catedrática y jefa de servicio, es catedrática de pediatría y jefa del servicio, y va a intentar hacer una especie de resumen dando detalles de cómo nosotros, cómo desarrollamos nuestra actividad formando a futuros maestros. Cecilia, cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Me uno también a los agradecimientos de mis compañeros, sobre todo a nuestra presidenta, la doctora Carmen Leal,
al profesor Brines, que ha coordinado esta reunión, y a nuestros presidentes de la Sociedad Valenciana y del Colegio, y a todos ustedes que han venido a acompañarnos, y que veo que han llegado muchos residentes del servicio de pediatría. En fin, es una esperanza porque así debe de ser, ¿no? Bien, hasta ahora en esta sesión, pues un poco, a grosso modo, hemos visto algunos aspectos importantes en cuanto a la prevención en la infancia de las enfermedades del adulto. Hemos visto qué le pasa a los supervivientes del cáncer, qué pasa a los supervivientes de la gran prematuridad, que hoy día cada vez sobreviven niños con edades gestacionales cada vez más extremas, y qué pasa con lo que hacemos con los niños obesos para utilizar biomarcadores precoces que nos avisen de aquellos que tienen ya el inicio de una enfermedad cardiovascular y que por lo tanto tenemos que intensificar nuestra intervención. No sé dónde ponérmelo, aquí. Muy bien. ¿Está bien ahora? Bien. Bueno, pues para centrar el problema, ahora me corresponde a mí un poco ver la prevención global de las enfermedades del adulto desde la niñez. Lo que está claro es que nuestra situación de la medicina actual, sobre todo en los países tecnológicamente más desarrollados, es que la mortalidad principal se debe a las enfermedades no transmisibles o no comunicables. De tal manera que los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud exponen que más del 70% de las personas en el mundo mueren por enfermedades no transmisibles, entre ellas la enfermedad cardiovascular, la pulmonar crónica, el cáncer, la diabetes y, por supuesto, las enfermedades mentales. Además de ellas, una gran proporción, 15 millones, es decir, un tercio, lo hacen prematuramente, entre los 30 y los 69 años de edad. Y además, la pobreza las exacerba. Es decir, que la pobreza no solo conduce a mayor padecimiento de estas enfermedades, sino que el padecerla conduce también al empobrecimiento de la sociedad. Bien, y resulta que todas estas enfermedades, sobre todo la enfermedad cardiovascular, está directamente relacionada con las enfermedades nutricionales crónicas del adulto, como son la obesidad y todas sus complicaciones, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes tipo 2 o la propia enfermedad cardiovascular, cuya mortalidad es de las más altas de las enfermedades no transmisibles. Y además resulta que todas estas enfermedades están directamente relacionadas con los estilos y hábitos de vida. Y por tanto se estima, según la OMS, que el 80% de estas muertes podrían, por infarto de miocardio y accidentes cardiovasculares, podrían ser prevenibles. Esta es la situación actual. Entonces, ¿cómo nos encontramos en nuestro país? Pues respecto al sobrepeso y a la obesidad, bastante regular. Es decir, nos encontramos que casi el 70% de la población adulta española tiene sobrepeso o obesidad. La obesidad es más de un 15%, cuando hace unos pocos años, en 2014, estábamos en 39 y 13% respectivamente. Es decir, que esta pandemia no se ha estabilizado, continúa increciendo. ¿Qué pasa? Este es un artículo que a mí siempre me ha parecido muy interesante desde que se publicó, del Estudio Global de la Obesidad en Europa, cómo en la parte de abajo se expone, cómo en esta parte de abajo se expone la mortalidad actual por las enfermedades más frecuentes y la de hace 25 años, cómo el color marrón anaranjado, que corresponde a la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, pues se ha incrementado. Pero lo más llamativo es que cuando se analizan los años de vida ajustados en función de la discapacidad, resulta que también se han elevado enormemente. Es decir, que aquellos años de vida que potencialmente se pierden por muerte prematura, pero también aquellos que incluyen una pérdida de una vida saludable y de una calidad de vida por temas de mala salud o discapacidad, es decir, por bajas laborales, por incapacidad de hacer actividades, etcétera. Bien, ¿y qué pasa en los niños? Pues la obesidad aún es mayor que en el adulto en nuestro país. El estudio Aladino, que es el estudio más importante realizado en los últimos años, en escolares se estima que es del 18%, es decir, uno de cada casi 5 niños escolares es obeso, sin contar el sobrepeso, que es la mayor proporción. Pero es que en el estudio reciente de la Unión Europea, publicado en 2017 por la OMS, este estudio
abarcó 27 países de escolares y adolescentes un poco más mayores, en los cuales la prevalencia de obesidad infantil estaba también en torno ya cercano al 20%, 1 de cada 5 niños. Y que al analizar todos estos países resulta que aquellos que pertenecemos al sur de Europa, es decir, el gradiente norte-sur, pues entre los cuales, en donde ganábamos en el ranking europeo de obesidad infantil, pues España ocupamos el 4º lugar. Y estos datos que ya los conocíamos previamente porque había un trabajo muy importante publicado en un estudio europeo muy importante unos años antes, en 2014, cómo se aprecia muy bien el gradiente norte-sur y cómo países como el nuestro, Italia, Grecia, etcétera, los países del Mediterráneo, somos los que nos llevamos pues la palma en prevalencia de obesidad infantil. En resumen, que estos objetivos del desarrollo sostenible que publicó la Organización de las Naciones Unidas en 2015 y que iban orientados a acabar con la pobreza y con recuperar la buena salud en el planeta, sobre todo en su objetivo 3, en el cual se planteó que para 2030 tenía que reducirse al menos 1/3 de las enfermedades no transmisibles, pues resulta que ya han pasado de esto 4 años y recientemente pues la Organización Mundial de la Salud ha organizado una asamblea mundial, que es la que tienen ahí, celebrada en Suiza, porque realmente no se va a alcanzar este objetivo de reducir la mortalidad por enfermedad vascular prematura. Es decir, que reconociendo que los intentos de prevención de estas enfermedades, de todas las inversiones que se han hecho hasta el momento, han fracasado. Y entonces, pues a raíz de esta reunión, pues se han elaborado planes de actuación. Es hora de actuar, dice la Organización Mundial de la Salud, porque ha faltado eficacia en las intervenciones realizadas. Y entonces, pues hace una reunión muy importante con jefes de Estado y de gobiernos para establecer acciones, priorizar la atención a estas enfermedades, planificar una cobertura sanitaria universal, colaborar con la sociedad civil y el sector privado, hacer más inversiones, rendir cuentas al ciudadano, etc. Y dentro de ese tiempo para actuar, se hace mucho hincapié a los 5 principales factores de riesgo que determinan todas estas enfermedades no transmisibles, entre los que están las dietas inadecuadas o malsanas, el tabaco, la polución, el exceso de alcohol y la actividad física. Y entonces, pues dentro de todos los documentos que hay al respecto, pues igual no se lee desde aquí, pero por ejemplo, pues en dietas malsanas dice reducir la sal, en el siguiente mediante la creación de un entorno propicio en las instituciones públicas, hacer campañas para que la población sepa que tiene que consumir menos sal, o aumentar los impuestos en el tabaco para que se reduzca el consumo de tabaco, etcétera. Bueno, hay muchas recomendaciones, pero a mí, desde el punto de vista de mi perspectiva pediátrica y del problema, me resulta excesivamente llamativo que en todo ese documento, que es enorme, no exista ninguna alusión a abordar este problema con el establecimiento de hábitos saludables ni a establecer una educación adecuada desde las primeras edades de la vida. Porque claro, la enfermedad cardiovascular que mata a tanta gente en edades que hemos dicho, resulta que se inicia en la niñez. Está demostrado que las primeras lesiones comienzan muy temprano, pero van progresando lentamente y por lo común no generan ningún problema hasta las edades adultas. Pero el problema ya ha comenzado y por lo tanto la finalidad, como ha comentado antes Paco Núñez, es que hagamos el diagnóstico a través de biomarcadores principalmente en fases preclínicas donde podamos hacer una prevención mucho más importante o al menos detener la progresión que de forma natural iría a la enfermedad cardiovascular. Y es que es verdad, es decir, sobre unos factores genéticos, al final llegamos aquí porque el niño desde pequeñito aprende a consumir una alimentación inadecuada, se vuelve sedentario, y recordemos que hoy los colegios solo dan clase de gimnasia 2 días de toda la semana, se vuelve con sobrepeso y obesidad, y aparecen las complicaciones que cada vez son más tempranas en la edad pediátrica. Se produce la dislipemia, la placa de ateroma, se va haciendo mayor, el niño obeso es altamente predictivo sobre los 6 años que va a ser un obeso adulto,
Se suma la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el tabaco y el estrés, y al final aparece la enfermedad cardiovascular. Bien, pues esta progresión ha cambiado también en los últimos años, porque es claro que la obesidad infantil, sobre una predisposición genética y además por el efecto de factores epigenéticos, el microbioma, el bajo peso al nacer, etcétera, está claro que la obesidad se obedece en la infancia a un desequilibrio entre una ingesta energética excesiva o desequilibrada y un gasto principalmente por escasa actividad física demasiado escaso. Por lo tanto, es una enfermedad principalmente que obedece a factores exógenos o nutricionales. Pero resulta que hoy la obesidad infantil nos preocupa mucho más porque las complicaciones propias de la obesidad, como son todas estas que tenemos aquí, y que antes era algo propio del adulto, decíamos, ya verás, cuando seas mayor, si no tomas medidas, pues vas a ser hipertenso, etcétera, etcétera. Todas estas comorbilidades hoy las vemos ya en niños con edades escolares, es decir, ya os ha enseñado antes Paco cómo en niños que están desde los 8 años de edad ya encontramos rigidez arterial y tenemos niños hipertensos y niños con diabetes tipo 2, etcétera. Y esas complicaciones cada vez nos estamos encontrando en edades más precoces, porque el niño obeso actual es más obeso que el obeso de unos años atrás. ¿Y por qué ocurre todo eso? Pues porque la mayor parte de complicaciones están disparadas, porque unos obesos hacen complicaciones y otras personas obesas no. Pues porque seguramente por factores genéticos y epigenéticos unos desarrollan resistencia a la insulina y otros no. Y los que desarrollan resistencia a la insulina son mucho más propensos a la aparición precoz de todas estas enfermedades. Por ejemplo, este trabajo es un trabajo que hicimos nosotros con compañeros de la Organización Mundial de la Salud, en lo cual se interesaron por nuestras muestras de obesos. Bueno, y entonces analizamos la asociación de factores de riesgo cardiovascular en 150 niños nuestros con sobrepeso y obesidad. Y entonces, pues lo más llamativo era que pues, los niños con estado normal de peso no tenían ningún factor de riesgo, pero a medida que aumentaba el índice de masa corporal se iban sumando factores de riesgo vascular. Igualmente, en otro trabajo que hicimos analizando también no solo los factores antropométricos, la presión arterial, la bioquímica o el estado vascular, como ha comentado en otros trabajos antes Paco Núñez, en este, por ejemplo, que queríamos ver si las tablas de la OMS discriminan bien entre niños normales con sobrepeso y obesidad, pues fíjense cómo en la obesidad es significativamente más alta la presión sistólica, que es uno de los principales factores de riesgo vascular, como el HDL es más bajo, los triglicéridos más altos, la insulina más alta, el índice OMA, el ácido úrico y los parámetros que reflejan la pérdida de la elasticidad arterial, es decir, el inicio de la enfermedad vascular. Por tanto, ¿cómo tratamos a los obesos? Realmente, ¿cómo podemos tratar a los niños con obesidad? Porque jamás se nos ocurra someterles a una dieta restrictiva, como pudiera ser en el adulto. Hay que abordarlos desde un punto de vista multifactorial, pero desde luego con una intervención que vaya a los factores principales, que es la dieta y la actividad física, y estableciendo biomarcadores que nos permitan detectar pronto a aquellos que necesitan más ayuda. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues nosotros vienen los niños a la consulta de aquí, de pediatría, del hospital clínico, y entonces cuando vienen intentamos hacer como un poco una fotografía de cuál es su situación, de la expresión de su situación metabólica. Vemos cómo está clínicamente, tomamos medidas, lo categorizamos, le hacemos una encuesta dietética, evidentemente, analizamos parámetros bioquímicos, le ponemos este monitor en un brazo para ver el gasto calórico por la actividad durante 3 días y el doctor Núñez le hace la ecografía de carótida. Ahora también tenemos una colaboración con la Facultad de Educación Física y Deporte, porque claro, decirle a un niño, haz más ejercicio, cuando además en el cole solo hay 2 días de ejercicio, pues resulta muy difícil cuando ni la familia tiene esa costumbre ni el entorno del niño. Entonces, pues hacemos una intervención programada de 4 meses en la cual pues hacemos una intervención de carácter nutricional y de actividad física. La intervención nutricional es valorar los hábitos dietéticos del niño y hacer una educación alimentaria del niño y de su familia.
Y la intervención por actividad física, pues la hacemos, como digo, en colaboración con, como la tenemos cerca, con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, donde llegan, se hace una evaluación de la condición física y una valoración de la composición corporal mediante DEXA, y con eso se hace una planificación del tipo de ejercicios por la edad del niño que tiene que hacer. Entonces, pues aquí están las instalaciones de por ejemplo, en la facultad. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en niños que hemos evaluado tras solamente 4 meses de intervención? Pues que, como se ve aquí, todos los parámetros antropométricos y de composición corporal mejoran mucho, pero bioquímicamente también mejoran mucho, sobre todo el HDL, mejora mucho, como la insulina. Y en general vemos que mejoran todos los parámetros, que mejoran los patrones bioquímicos, que mejoran las condiciones físicas para la realización del deporte. Estas son las profesoras que colaboran con nosotros, y que mejora mucho la actitud porque no quieren ya dejar el programa, sino que quieren continuar con él. Bien, y todo eso para tratarlos. Y para prevenir la obesidad, pues para prevenir la obesidad los medios de comunicación y la literatura está llena de buenas recomendaciones de que se atienda a las gestantes, se cuide la alimentación en la escuela, en las familias, que se promocione la actividad física. Pero todo eso, ¿cómo lo hacemos? Porque lo que es los fundamentos los conocemos muy bien, ¿no? Si nos vamos a las páginas del Ministerio, a la ECOSAN, todo el mundo conoce la estrategia NAOS que se puso en marcha en 2005 y que realmente tampoco ha llevado a que se consigan buenos resultados en nuestro país. Es verdad que si uno entra en estas páginas se encuentra un material precioso para aprender a hacer todas estas cosas, pero estas cosas no le llegan ni al profesorado, ni al niño, ni a las familias. Entonces, realmente, ¿quién puede promover que los niños adquieran hábitos saludables y que no adquieran hábitos nocivos? Los padres, pues dependerá de los padres si los padres tienen una educación para la salud adecuada, y en ese sentido pues no debe ser muy buena en nuestro país porque la epidemia de obesidad está increciendo, ¿no? Los padres, el pediatra, ¿cuántas veces los pediatras estamos con un niño en condiciones de salud a partir del año y medio de vida? 5 exámenes de salud hasta que acaba la edad pediátrica. Es decir, difícilmente ahí solamente podemos promover los hábitos saludables en condiciones de salud. Por lo tanto, probablemente la escuela, que es donde el niño pasa la mayor parte del tiempo, debe de ser el lugar principal para la instauración de hábitos saludables y conocimientos de la salud, igual que el niño, como ha dicho antes el profesor Brines, aprende matemáticas y las aprende para el resto de su vida, o conocimientos sociales o geográficos, etc. Porque realmente la primera infancia es la edad donde realmente se puede realizar una impronta de los hábitos que vamos a tener el resto de la vida. Por curiosidad, comentarles que las preferencias alimentarias están prácticamente establecidas a los 2 años de edad. Es decir, que cuando el lactante, ya con la lactancia natural, pero empezamos con la alimentación complementaria a partir de los 4, 5, 6 meses de edad, ya estamos inculcando, las preferencias que va a tener este niño el resto de su vida, y que prácticamente sobre los 2 o 3 años ya están establecidas, son las que va a tener en el adulto si no lo reconducimos. Es decir, son modificables, pero ya están instauradas. Este es un trabajo muy bonito. Se nos acaba el tiempo, ¿no? Ya se ha acabado. Bien. Pues yo ya estaba acabando también. Con todo eso, lo que queremos decir es que la escuela debe de ser el principal lugar, es decir, el maestro debe de estar bien formado desde el punto de vista de la salud por formadores en pediatría, para poder ser el vehículo que pueda educar en el futuro a sus niños. Y por eso, pues nuestra idea siempre ha sido luchar por la educación en la formación de los maestros en las escuelas de magisterio, para que sean ellos los conocedores. Y por eso, pues esta asignatura que tenemos en magisterio, pues es una asignatura troncal que ha sido pionera en el país, en la que damos muchas nociones sobre las características del niño,
recomendaciones nutricionales y prevención de enfermedad y cómo atender emergencias y enfermedades crónicas. Este es un poco el programa resumido. Y solo recordar pues, que hacemos mucho hincapié en todos los aspectos nutricionales, sobre todo en la lacra más importante de la alimentación obesogénica, que es los zumos, las bebidas dulces, a la cual se ha prestado tanta atención para erradicar, también aquí en la facultad podría ser erradicar los dispensadores, o con la recomendación a partir de la OMS de reducirlo. Claro, es una lata de un refresco edulcorado, tiene 40 gramos de azúcar y las recomendaciones son de 50. ¡Ay! Bueno, pues... Y que sepamos que los niños españoles, aun teniendo una magnífica fruta, somos de los más consumidores de refrescos y dulces, que hay que enseñarles a mejorar el consumo de grasas saludables, la actividad física, y todo esto se lo enseñamos en esta asignatura, incluso con medidas de reanimación cardiopulmonar, que, como ha dicho Juan, pues hemos sido invitados en la Sociedad Europea para transmitir la puesta en marcha. Y que, bueno, para concluir, insistir es que la infancia es el antecedente del adulto y, por lo tanto, muchas enfermedades que afectan a nuestra sociedad se originan en la infancia, periodo esencial para la adquisición de hábitos saludables, porque los primeros años son la ventana de oportunidad. Que la educación institucionalizada en la escuela desde la primera infancia es probablemente la mejor estrategia de prevención, y por ello la formación de formadores que trabajen con niños debe ser una estrategia de primer interés. Y para terminar, que la posibilidad de cambiar el curso de la salud mediante la nutrición desde la gestación, pasando por el periodo perinatal, lactante, preescolar, escolar y adolescente, debe constituir el fundamento de la medicina preventiva actual, siendo la única oportunidad para establecer programas efectivos de prevención. Y nada más. Muchas gracias. No sé si la amabilidad y generosidad de nuestra presidenta nos permite unas pocas preguntas, lo que ella decida. Sí, mientras el público las formule. Yo lo que... Vale, por favor, esto... para los que están ya marchándose, sí que me gustaría... No. Me gustaría añadir un comentario que me parece que es de gran interés. Hasta este momento, todos los problemas que se han relacionado con la arteriosclerosis, etcétera, han ido ligados a hiperinsulinemias, el manejo de la glucosa, las lipoproteínas, etcétera. El colesterol, etcétera. Yo querría llamar la atención sobre un hecho que esporádicamente ha ido goteando desde hace tiempo, pero que de hace muy poco tiempo, y cuando hablo de poco tiempo estoy hablando de semanas, se les está dando una gran importancia. Y es que en la mayor parte de que hay un síndrome metabólico, aparece con mucha mayor frecuencia como predictor de enfermedad arteriosclerótica la elevación de los aminoácidos ramificados, la valina, la leucina y la isoleucina, junto con el triptófano y la fenilalanina. En este momento no se ha dado una explicación de ese fenómeno, pero lo pongo en conocimiento general porque se les está dando una importancia, una gran importancia. No querría que ese detalle, que es un dato último, esa novedad pasara desapercibida. Y, por cierto, el desasosiego inicial de los residentes se me queda ya superado. Han venido y ya está. Por favor, pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a los ponentes por su magnífica exposición. Ha sido muy interesante y me ha parecido brillante y llegando a unas conclusiones muy favorables. En segundo lugar, quería hacerles una observación. Yo vivo en Isabel la Católica. Al lado de mi casa está el Colegio de los Dominicos. Y me duele el corazón cada vez que paso por allí y veo a los niños que están saliendo de clase fumando. Chiquitos, jovencitos, 13, 14, 15 años, con el cigarrito en las manos.
y muchos más niñas que niños. Es simplemente una observación. ¿Podía la Sociedad de Pediatría influir en el colegio, que supongo que no será solamente el único, sino que en todos los colegios vendrá a pasar lo mismo, para que los profesores influyan sobre la capacidad? Y yo les digo a los chiquitos que esto es malísimo, y en mi caso, claro. Y luego tengo una pregunta, aprovechando la densidad de pediatras que hay aquí hoy. ¿Se sabe algo del síndrome francés, que están naciendo cantidad de niños sin brazos y sin piernas? Bueno, gracias. Le agradezco vivamente la intervención, además viniendo de una persona tan documentada como es usted. Le voy a ser sincero, como sincero he sido antes. No tenía noticia de ese detalle. La primera noticia que recibo es esta que usted me está indicando ahora. ¿Estamos ante un nuevo síndrome de la talidomida? No conozco los hechos, no conozco los hechos. No sabía que existiera ese problema, no lo sabía, lo ignoraba totalmente. Más preguntas, sí. Pechen, doctor Pechen. Sí, bueno, reitero mi felicitación a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Y quisiera, más que una pregunta, un comentario a la presentación lo agradecemos. del doctor Donat. Ha mostrado los nocivos efectos secundarios de la radioterapia. Yo, como oncólogo radioterápico, quiero valorar en la infancia. Y es evidente que cuando se irradian estructuras y órganos en crecimiento, pues como pueda ser el cerebro, él ha indicado una imagen, unas curvas, en que a menor edad las alteraciones, la disfunción cognitiva, pues se disparaba. Y eso a nivel cerebral, pero a nivel de estructuras óseas, las alteraciones en el crecimiento por irradiarlas. A nivel, el efecto carcinogenético también puede ser notable en la irradiación de la infancia. Y mi comentario es que hoy día existen técnicas que pueden lograr irradiar el tumor y preservar de la irradiación los tejidos sanos peritumorales. Y mi comentario es pues una cierta tristeza o dolor al fracaso de un proyecto que hace ya pues 15 o más años se inició aquí en Valencia para la implementación o la instalación de una unidad de protonterapia, que esta es una de las técnicas que consigue ese objetivo, irradiar el tumor y preservar los tejidos sanos peritumorales. Y este es el comentario, el que no hayamos sido capaces de conseguir que aquí en Valencia se instalara una primera unidad de protonterapia, que hubiera sido la primera en España. ¿Quieres hacer un comentario adicional a lo que dice el doctor Pechen? Yo lo que dice Ignacio, aunque siempre he compartido con él todo lo que... a ver, la radioterapia no se ha eliminado en absoluto, sigue existiendo y en un protocolo que os he enseñado está todavía, pero se ha ido reduciendo su utilización a aquellos casos en los que... no he citado a todos los... pero en un meduloblastoma seguimos teniendo que recurrir necesariamente al final a la radioterapia. Y sí que es cierto que lo que sí que ha mejorado extraordinariamente son las técnicas de aplicación de la radioterapia. No he traído imágenes pues, de lo que ocurría cuando irradiábamos la columna en las leucemias que tenían de diseminación al sistema nervioso central y que obligó a retirar de la terapia y sustituirla por el metotrexate a altas dosis, que también penetraba y que conseguía mejorar el pronóstico. Es decir, que hemos aprendido muchas cosas por el camino, pero hemos dejado un rastro también un poco penoso. Profesor Llombart.
Bien, yo quería unirme a la felicitación que se ha hecho ya de todos los ponentes y del doctor Juan Brines por su intervención y hacer más que una pregunta, un comentario y una sugerencia. En el momento actual, la vida media de la mujer y del hombre está por encima de los 80 años en España, más que en Estados Unidos. Y esto es uno de lo que se dice logros de la sanidad. Yo creo que no solo son los logros de la sanidad, sino lo que ha sido durante mucho tiempo una dieta mediterránea y una actividad física y una situación social mucho más mejor que la que existía en Estados Unidos, en donde la obesidad era o es uno de los factores graves. Pero yo creo que esto se va a cambiar y los índices lo están dando. Es decir, nuestros hijos y sobre todo nuestros nietos van a vivir menos que nosotros vivimos en estos momentos, precisamente porque no existe una cultura social de salud pública. Y este es un gran problema. El gran avance que se ha hecho en la sanidad ha sido el tratamiento de las enfermedades, pero no en la prevención. Y desde lo que constituye una de las áreas en la que yo estoy más envuelto, que es la lucha contra el cáncer, realmente nos damos cuenta, si no hay una implicación directa de la familia y de los maestros en la educación para la salud, no se puede luchar contra el cáncer y no se puede luchar contra las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el reto, y con eso quería yo una vez más implicar, la Real Academia ya está implicada en ello desde hace tiempo, es a que realmente se aunan los esfuerzos de lo que constituyen las organizaciones profesionales, lo mismo que las organizaciones sin ánimo de lucro, como son la lucha contra el cáncer, la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, en una verdadera campaña para tratar de conseguir que se haga una buena educación para la salud. Que no es luchar contra el cáncer ni luchar contra las enfermedades cardiovasculares, es educar a la población para la salud. Yo creo que estamos perdiendo la batalla. Yo también. Mercedes, ¿querías intervenir con lo que acaba el profesor Llombart? Sí. Sí. Yo me sumo a las felicitaciones del doctor Llombart, el profesor Llombart, a todos los ponentes, y me sumo también a todo lo que está diciendo. Está habiendo un rebote al revés y la cronicidad también estamos viendo más, pero peor. Entonces, debemos sumarnos todos y creo que ahí las instituciones tenemos un papel fundamental, desde la Real Academia, el Instituto Médico Valenciano, el Colegio de Médicos, la Consellería, en la educación de la población y de las familias, en la divulgación de los hábitos saludables a la población. Conjunta de todos, sí. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría hacer una apostilla, porque normalmente nos estamos aquí basando en el ejercicio físico y en la nutrición. Creo que hay otro elemento por el cual nos justifica nuestra mayor longevidad con respecto a Estados Unidos o a Alemania. Y es que es el estrés. Yo creo que el estrés es del trípode en cuanto a el estrés es realmente muy importante. Si se me permite una ironía, diré que el momento en el cual que estamos, como dice la OMS, es el momento de actuar. Y habida cuenta que en estos momentos prácticamente la sanidad valenciana está toda en manos de mujeres, yo creo que si no se consigue, eso es ya para suicidarse. Así que yo me uno humildemente a este esfuerzo, por supuesto, con el propósito de conseguir eso. Carlos, por favor. Yo creo que habían clausurado casi con sus palabras los dos precedentes, pero realmente yo que era escéptico, porque la pediatría, ¿qué hacía la pediatría en un seminario de envejecimiento? Y hoy me he dado cuenta que estaba muy equivocado. Es decir, yo también he trabajado mucho con la arteriosclerosis y siempre que hemos comentado la arteriosclerosis, el factor número 1 era la edad. La edad es el factor más importante en la arteriosclerosis. Hemos visto también las estrías blancas que aparecen en los niños, pero me quiero felicitaros porque el trabajo que habéis hecho, el trabajo que está además muy motivado y está además muy justificado por la invitación internacional, es un trabajo fantástico. La determinación de la rigidez en la carótida
interna, carótida primitiva del lado derecho. Pregunta: ¿por qué la carótida primitiva derecha? No la carótida primitiva izquierda, que es la que sale directamente de la aorta. Es la metodología, ¿no? La metodología. Bien. Intentar estandarizar, porque sí que varía un poquito. Se han hecho determinaciones de la carótida común izquierda, derecha, de la interna derecha, es decir, de todo. Se han hecho determinaciones y se han comparado. Y hay pequeñas variaciones entre una y otra. Ya es difícil a veces aclararnos con las técnicas, con los procedimientos. Entonces, los consensos es decir, bueno, vamos a medir todos en lo mismo y vamos a poder comparar unos resultados con otros, porque si uno lo mide en la derecha y en otro en la izquierda, los que obtienes, pues a veces es difícil, siempre está, bueno, y si lo hubiese sido al revés en el otro lado, pero se han medido en todos los sitios y se miden. Y de hecho, pues también a veces, y hay datos de los dos sitios, pero es por protocolo. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Es un factor prácticamente de protocolo, exacto. Pero claro, nosotros que hemos tratado la arteriosclerosis en carótida, la hemos visto especialmente en bifurcación. Es decir, bifurcación sería el punto, entendemos que es el punto de mayor o de inicio del proceso arteriosclerótico, porque junta dos factores. Uno, el factor que has dicho, de progresión incipiente del endotelio, y otro, el efecto mecánico de la bifurcación. Son dos factores que afectan especialmente en ese punto. Si se busca la arteriosclerosis precoz, entre comillas, o infantil, ¿por qué no buscarla en la bifurcación donde los puntos son más, donde la arteriosclerosis luego afecta en placa de ateroma de forma más intensa? Esa es la pregunta. Bueno, es que... no has contestado a por qué no en la localización diferente, sino... Pero yo... en ahí, sí. La primera es la bifurcación donde primero aparecen las lesiones primeras. Pero, ¿qué pasa? Estamos buscando en niños. Eso en adultos, de hecho en adultos, cuando se valora el grosor íntima media, el valor predictivo para aparición de eventos cardiovasculares se debe o se valora no solo el grosor íntima media, porque el grosor íntima media, como hemos visto ahí, puede variar mucho, sino el grosor íntima media y la aparición o no de afectación a nivel del bulbo de aparición de placas de ateroma. ¿Qué pasa en los niños? Pues que eso no te lo vas a encontrar. Entonces puedes buscar, pero no vas a encontrar eso, porque como encuentres en un niño una placa de ateroma ahí, pues evidentemente es que estás en una situación ya delicada. En los adultos es muy fácil que aparezca con grosor íntima media, a lo mejor normales. Y entonces lo que asocian los adultos es el grosor íntima media más la aparición. Y eso sí que tiene un valor predictivo, valor para prever, predictivo para eventos cardiovasculares. Esas dos cosas. Y lo buscan, los adultos lo buscan reiteradamente. En niños no, porque... No, exacto. Esa es la pregunta, de acuerdo. Antonio María. Bueno, yo he sido médico escolar y luego toda mi labor profesional ha sido como pediatra de atención primaria. Una precisión sobre... bueno, me ha encantado, he disfrutado con las presentaciones que habéis hecho, especialmente con la de Cecilia, que he compartido banquillo con ella durante mucho tiempo y veo que ha progresado extraordinariamente y eso me satisface muchísimo, muchísimo, de verdad. Un par de precisiones. Cecilia ha hecho un comentario perfecto en cuanto al momento en que la obesidad en la mayor parte de los críos está ya establecida, que son los 6 años. Pero habría que precisar que entre los 3 y los 5 o 6 años se produce el fenómeno del rebote graso precoz. Y eso es un buen indicador que valdría la pena monitorizarlo, porque detectándolo en su momento eso permite modificar, y lo digo por experiencia propia, o sea, modificar hábitos nutricionales en un momento que a veces son muy sencillos y que consigues a largo plazo unos beneficios importantísimos. De 3
a 5 o 6 años, es fundamental que el pediatra de atención primaria detecte eso y intente modificarlo, porque es el momento más sencillo. Modificar los hábitos a los 8 o 10 años, sabéis que es muy difícil, si no decir imposible. Esa es una cuestión. Relacionado con esto, los pediatras que se forman residentes aquí en el hospital, ¿consideráis o está considerado la educación de ese pediatra en el desarrollo de de los estilos de vida, alimentación, todo este tipo de cosas está incluido en el programa de formación del pediatra? Y luego, otra cosa que tampoco se ha comentado y es un factor importantísimo, es el papel del enfermero de pediatría. Igual que se habla de potenciar la capacidad del maestro como vector de educación para la salud y de promoción para la salud, que eso es fundamental y está fuera de toda duda, y yo lo tengo claro, ¿habéis considerado también utilizar el recurso del enfermero? Eso en mi tesis estaba ya, en la misma medida, es decir, poder ir estableciendo nexos, porque el enfermero sí que cuenta con más tiempo. El pediatra puede supervisar en momentos determinados, pero el trabajo del día a día es muy de enfermería. Y la enfermería está infrautilizada, lo digo por experiencia que he trabajado en centros de salud. Y hasta aquí puedo leer. Ya, puedes contestar. Nada, yo he compartido tantos años de trabajo con Antonio y efectivamente el rebote es algo más precoz, pero por eso insistimos tanto en la educación en los primeros 6 años de edad. Y luego, es verdad que el enfermero es muy importante, pero en el centro de salud, que efectivamente los residentes sí tienen formación en periodo de formación en el centro de salud. Pero yo creo que no hay que centrarse en el enfermero fuera del ámbito sanitario. Hay que centrarse en los maestros como agentes de salud. Pero bueno, ya como no da tiempo, ya no nos da tiempo más discusión, estamos sufriendo. Gracias. Antes de que cierre la sesión nuestra señora presidenta, querría solamente subrayar dos cosas. En primer lugar, hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, con todo gusto y con toda dedicación y entusiasmo, pues ofreceros algunos de los datos, de los éxitos o de las consecuciones, de los alcances que hemos tenido en pediatría. Lo hacemos con la intención de poder ser útiles a esta institución y proyectar a través de ella a otras instituciones con más capacidad ejecutiva. Creo que hemos podido demostrar de manera clara la cantidad de secuelas de niños crónicos, de niños con problemas crónicos, secuelas y naturales que van a la escuela. Esos niños no podemos hacer que dependan exclusivamente de su asistencia de los pediatras, ni tampoco podemos dejarlos en guetos aislados. Si nosotros queremos que psicológica y sociológicamente se integren en nuestra comunidad, tiene que ser en la escuela. Por eso solamente ya la implicación de los maestros en la promoción, en la asistencia al niño crónicamente enfermo y en la promoción de su salud es indispensable. Y luego no cabe ninguna duda que si de los 3 elementos en los que un niño forma hábitos, que son la familia, el grupo de iguales y la escuela, el único donde institucionalmente podemos intervenir es la escuela, porque en nuestro sistema democrático, la familia y el grupo está al margen de nuestras actuaciones. Es por eso que creo que es el momento de actuar. Pero antes de actuar tenemos que sensibilizar. Y este ha sido fundamentalmente el motivo, la sensibilización de los presentes y que sirvan de esto como cajas de resonancia de un problema que si no atajamos en sus raíces cada vez se va a ir empeorando. Y auguro, yo estoy de acuerdo con el profesor Llombart, que si esto no lo asumimos de una manera sistémica y estructurada, pues se nos va a ir de las manos. Pido disculpas a todos los presentes por la prolongación del acto y especialmente a nuestra señora presidenta. Muchas gracias. Yo no sé quién dice que la sanidad ahora está en manos de las mujeres, que más quisiéramos.
Pero de todas maneras, y aunque no, lo de recoger el guante era para los duelos y eso era solamente propio de hombres, en el pasado creo que las mujeres que aquí estamos sí que recogemos ese reto. Y por lo menos vamos a intentar movernos en ese sentido y establecer también una apertura desde esta academia a la escuela, a los institutos, porque no solamente la infancia sino la adolescencia son piezas claves para la educación. Yo creo que lo que me gustaría agradecer a todos los pediatras, que si cuidan tanto de la salud de nuestros niños, pues vamos a poder evitar muchas complicaciones futuras. Por eso ellos sí que tienen en sus manos que la longevidad, esta que nos amenazaba el profesor Llombart con que iba a ser menor, pues a ver si conseguimos que no sea menor que la nuestra, y eso va a pasar fundamentalmente por cómo los pediatras se ocupen de nuestros niños. Y aunque yo no los tengo, pienso en los de los demás, que tenéis muchos nietos que queréis que vivan tanto como vosotros. Muchas gracias, profesor Brines, porque, como le ha dicho el profesor Carbonell, creo que hoy todos hemos entendido qué tenía que decir la pediatría en el ciclo sobre el envejecimiento. Muchas gracias a todos los que habéis participado, algunos de los cuales tenéis conexión directa también con la academia, y gracias a todos por su asistencia. Hasta el próximo día. Bueno, les voy a recordar que el día 5 de marzo va a ser la última sesión del ciclo de envejecimiento, y aquella sí que va a tratar de los problemas de la edad tardía, enfermedades neurodegenerativas y trastornos mentales en la vejez. ¿Por qué no hay que tener miedo a la palabra vejez en la vejez? Muchas gracias.